Bien, pues vamos a empezar. ¿Ya está el tema allá arriba, hermanos? No, todavía no. Conociendo a Dios se llama el tema de hoy. Conoce a Dios. Conoce a Dios el tema de hoy, ¿verdad? Acuérdense que hablamos 5 series. ¿De qué hablamos, hermanos? Los que han venido, ¿de qué hablamos? Del amor ágape de Dios. Y yo les dije el domingo ya no va a haber parte número 6, ¿verdad? Ya no hay que hablar, ahora hay que actuar, ¿verdad? Porque con 5 temas del amor, yo creo que quedó muy claro lo que es el amor de Dios. No confundir lo que es el amor del humano, el amor que conocemos nosotros, que es un amor condicionado, que es un amor que falla, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros decimos que amamos a nuestra pareja y le fallamos? ¿O cuántas parejas nos dicen que nos aman y nos fallan, verdad? Porque es el amor humano, pero el amor de Dios es un amor incondicional, ¿amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a, hoy el tema es conociendo a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Tiene que ver con el amor, hermano. Pero decía yo, Señor, vamos a empezar a hablar de otros temas, de cómo el Señor nos vaya guiando, nos vaya Él señalando, ¿verdad? No queremos que sean predicaciones humanas, sino que sean predicaciones que salgan del corazón de Dios. Entonces, una de las cosas que Dios me mostró es que a lo mejor estamos aquí, ya vamos a cumplir 5 años en febrero como iglesia, y quizás algunos ya tienen 5 años de cristianos, quizás algunos ya tienen más, ¿verdad? Pero nos podemos dar cuenta que puede ser que llevemos 20, 30 años o no sé cuántos años en Cristo, pero ni siquiera conocemos a Dios. Y como cristianos algo fundamental es conocer a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estaba, ¿verdad?, meditando y en el Señor y decía, Señor, la verdad es que no te conocemos. Nos decimos cristianos, venimos, ya llevamos tantos años, pero ni siquiera te conocemos. Y para poder entender todo el Evangelio, para poder entender toda la palabra de Dios, es necesario conocer a Dios. Es necesario conocer al autor y al consumador de la fe, ¿verdad? Porque óigame hermano, Dios no es como nosotros, porque a veces nosotros como humanos pensamos en un Dios humano, pero Dios no es humano. Dios no piensa como nosotros. Dios no es como nosotros, ¿no? Como nosotros somos, que fallamos, que sí somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? La misma Biblia lo dice, que nos creó a su imagen y a su semejanza. Somos imagen y semejanza, pero no somos iguales a Dios. Entonces, por eso el tema conociendo a quién, hermanos, a Dios. Y la Biblia nos habla, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de este libro maravilloso que se llama la Biblia. ¿Amén? Entonces vamos a entrar de lleno. No quiero ya tampoco tardarme, ¿verdad? Ni que las predicaciones sean tan largas, sino que sean cortas, pero que sean sustanciosas, hermano, que usted entienda de lo que se trata. Entonces, conociendo a Dios, ahí está la imagen, conoce a Dios, ¿verdad? Si usted ama a Dios, si usted quiere crecer en Dios, si usted quiere ver la mano de Dios, lo primordial es que tiene usted que conocer a Dios. ¿Amén? Amén. Y en todas las áreas, en todas las relaciones, ¿verdad? Si usted quiere tener un matrimonio bellísimo, hermosísimo, necesita conocer a la persona. Pero ¿por qué hay dificultades en el matrimonio? Porque nos damos cuenta que ya estamos casados, que a la mejor ya llevamos 20, 30 años de casados y ni siquiera nos conocemos. Y nos empezamos a conocer en el camino. Ay, mira sus defectos. De repente sí tiene algunas virtudes, pero la verdad es que no nos conocemos. Pero debería de haber sido antes de contraer matrimonio, antes de comprometerme con esa persona, necesitaba yo ¿qué? Conocerla. Porque si yo la conozco tal y como es, entonces ya digo, ¿me conviene o no me conviene dar ese paso? Y lo mismo sucede con el Señor, ¿verdad? Otros leemos, hemos oído en la Biblia que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, pero ni siquiera le conocemos. ¿Amén? Y eso es lo que quiero compartirles en esta noche. Cierren sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe, que nos ilustre y el que nos hable a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Porque, Padre, creemos que tú nos quieres llevar a un mayor entendimiento y un mayor conocimiento de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Porque si nosotros entendemos quién eres, entonces podemos vivir de una manera diferente, Señor. Cuando entendemos tu deidad, cuando entendemos tu grandeza, tu poder, tu majestad, entonces podemos caminar de una manera diferente. Espíritu Santo, guíanos
y habla en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Avanzamos. Empezamos ahí con la introducción, ¿verdad? Estaba yo en la introducción y fíjese qué interesante la introducción. Cuando nos encontramos en dificultades, en problemas, en pruebas, en momentos difíciles, etcétera, ¿qué cree, hermano? Es el mejor momento para conocer a Dios y también es el mejor momento para decidir vivir para Él. Amén. Muchas veces llevamos años en Cristo, ¿verdad? Y no le conocemos, pero cuando pasamos por problemas difíciles, entonces ahí es cuando empezamos verdaderamente a conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque cuando todo va bien, ni siquiera le buscamos, ni siquiera nos acercamos a Él, ni siquiera nos damos cuenta de su poder, de los milagros que Él hace en nuestras vidas. Pero cuando entramos en problemas, en dificultades, ya sea económicos, de enfermedad o problemas familiares, entonces es cuando empezamos a conocer a nuestro Dios. Y qué lamentable que tengan que pasar situaciones difíciles para conocer a Dios. ¿Por qué no le conocemos mejor, verdad, antes de que vengan los problemas? Y lo va a ver usted a través de la Escritura, todos los personajes de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de Moisés. Moisés, ya sabe usted la historia, ¿verdad? Era un niño hermoso, diga, como el pastor. Amén, por eso me pusieron Moisés, ¿verdad? Porque era un niño hermoso y dice que sus padres, su mamá, lo escondió. Cuando el rey había dado una orden de que mataran a todos los niños, ¿verdad? De 2 años para abajo. Entonces, como tuvieron temor y lo vieron hermoso, lo escondieron. Y ya conoce usted la historia, ¿verdad? Lo echaron en un Moisés, ¿verdad? Se llama esa barquita, y lo echó en el río y la hermanita lo iba siguiendo para ver qué sería del bebé. Y ya sabe usted que fue a dar al patio de la princesa de Egipto, de la hija de Faraón, donde ella lo recibió y lo adoptó como hijo. Y creció Moisés en 40 años en la casa de Faraón, hermano. Fíjese, educado en la mejor universidad, en Harvard, ¿verdad? Porque en esa época Egipto era lo máximo. Y fue estudiado en las letras de los egipcios, en el poder de los egipcios, y era un candidato a ser Faraón, Moisés. Pero tuvo que pasar 40 años, ¿verdad? En los cuales aprendió muchísimas cosas, pero se dio cuenta que no sabía nada. 40 años pasó en Egipto, 40 años en el desierto y otros 40 años para darse cuenta que él no era nada, si Dios no era nada. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que Moisés tuvo que pasar por dificultades, con problemas, para aprender a conocer a quién, hermano, a Dios. Porque cuando estuvo con los egipcios, él no conocía a Dios. Cuando salió en el desierto, ¿verdad? Cuando pasó en el desierto ahí 40 años, allí fue donde él conoció a Dios. Cuando él tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Entonces, así como Moisés, vamos a ver que varios personajes, cuando pasaron en momentos de dificultad, es cuando conocieron verdaderamente a Dios. Antes no lo conocían, pero cuando pasaron por un proceso de prueba, de dificultad, entonces tuvieron un acercamiento y conocieron a Dios único y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para qué está escrito todo eso aquí, hermanos? Ya se los he enseñado. ¿Para qué está escrito todo eso aquí? Para nuestra enseñanza. Es decir, que Dios no quiere, ¿verdad? Dios no quiere que pases por pruebas para que conozcas a Dios. Él quiere que lo conozcas por lo que ya está escrito aquí. ¿Verdad? Si aquí dice que Dios es un Dios poderoso, que Dios abrió el mar rojo, que Dios venció a todos los enemigos, yo lo creo. Ese es mi Dios. Si mi Dios es Dios grande, pues entonces también tengo que tener temor de Dios. Porque yo no puedo decir, conozco a Dios, ese Dios grande, poderoso, que hizo señales y milagros, y no me someto a Él. Porque si yo no me someto a Dios, entonces no le conozco, hermano. Porque también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y también dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, si tú conoces a Dios, yo no quiero caer en sus manos. Porque lo conozco. ¿Verdad? Y por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de mi papá. Yo conocí a mi papá. ¿Verdad? Y cuando éramos niños y hacíamos travesuras y andábamos a la 1 de la madrugada en la calle. ¿Verdad? Y cuando él salía por la ventana y nos silbaba. Yo ya conocí a mi papá. Ya sabíamos que cuando llegamos ya nos iba a estar esperando con el cinturón. Se ponía el cinturón aquí atrás y cuando pasábamos por la puerta roja,
Pues ya lo conocía. Entonces hoy el mensaje es: conoce a Dios, hermano. Porque si Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios te ama, pero también te corrige. Si conoces a tu Dios, si nada más conozco al Dios que ama, pero no conozco al Dios que corrige. Amén. Entonces, cuando nos encontramos en dificultades, problemas, pruebas y momentos difíciles, es el mejor momento para conocer a Dios y también es el mejor momento para decidir vivir para Él. Porque hay gente que cuando pasa por problemas difíciles dice: no, yo ya decido seguir a Jesús, yo ya no quiero volver atrás, yo ya quiero caminar en obediencia a Dios, porque ya no quiero volver a pasar por esto. Pero ahí es donde le conoces. ¿Dónde fue que José conoció a Dios, hermano? José el soñador, ¿dónde le conoció? Cuando lo echaron en la cisterna, cuando lo metieron a la cárcel. Pero para eso está escrito acá, hermano: yo ya no tengo por qué pasar por pruebas. Y si las voy a pasar, yo sé que voy a salir airoso. Pero yo sé que conozco a mi Dios. Amén. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Y fíjese, decía que ya no íbamos a hablar del amor, pero diga conmigo: es imposible, pastor. Es imposible, pastor. No los escucho. Es imposible, pastor. Es imposible. No hablar del amor. Porque si yo conozco a Dios, es imposible que no pueda hablar del amor de Dios. Y dice primera de Juan 4:8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es, ¿qué, hermanos? Amor. ¿No te das cuenta por qué la predica conociendo a Dios? Porque el que no ama no ha conocido a quién, hermano, a Dios. Ahora estamos hablando de un amor, no un amor humano, sino de un amor que ágape, de un amor incondicional. Entonces, en otras palabras, si tú no estás amando como Dios ama, es porque no le conoces. Y por eso el tema es: conoce a Dios, para que cuando tú conozcas a Dios, entonces puedas amar como Él. Yo conozco a mi papá que llegué tarde me va a pegar. Yo también, si conozco a mi Dios, sé que Él me va a dar de su amor. Dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues yo conozco que mi Dios derramó de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es, ¿qué, hermano? Amor. Ahora entiende que estamos hablando del amor ágape. ¿Cómo debes de amar? De una manera que incondicional. Entonces, cuando yo no amo de esa manera incondicional, lo único que estoy manifestando es que no conozco a Dios. Cuando me cuesta trabajo perdonar, cuando me cuesta trabajo olvidar, cuando me cuesta trabajo entregarme al Señor, es que estoy diciendo que no conozco a Dios. Porque el amor de Dios no está en mí, hermano. Yo dije que ya no iba a hablar del amor, pero es imposible no hablar del amor de Dios. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor en este inicio de año? A ver, ¿quién me dice? No, que necesito conocerlo. Porque si lo conozco, entonces voy a amar como Él ama. Si conozco a mi Dios, me entrego a Él, me rindo a Él y como consecuencia voy a amar como Él. Entonces, ¿qué necesito en este año 2020, hermanos? ¿Qué necesito? Necesito conocer a mi Dios. Necesito entender a mi Dios, porque si yo no conozco a mi Dios y no entiendo a mi Dios, pues no estoy. ¿A quién estoy adorando, hermano? ¿A quién estoy sirviendo? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, hermano. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos y a los fariseos: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. En otras palabras, no me conocen. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia, pero también es tardo para la ira, pero también se llega a irar. ¿Sí le conoces o no le conoces? Entonces, si le conozco, yo no quiero que llegue a la ira. Yo quiero permanecer en su misericordia. ¿Amén? Amén.
La que sigue, mire, dice primera de Juan 4:7, amados, ámense unos a otros, porque todo aquel que ama, ¿qué pasa con todo aquel que ama, hermanos? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién, hermano, a Dios. Y decíamos, ¿verdad? En esas cuantas predicaciones del amor, que el amor es lo que cumple la ley, hermano. Entonces, de tal manera que yo tengo que amar. Y si yo he nacido de Dios, entonces conozco a Dios. Pero ¿cómo va a saber la gente que yo he nacido de Dios, hermano? Si nos amamos los unos a los otros. Entonces, cuando yo no estoy amando, le estoy transmitiendo a usted que no conozco a Dios. Porque Dios es amor. Y entre más usted entienda lo que es el amor de Dios, más va a comprender las Escrituras. ¿Cómo puede usted entender en la iglesia primitiva que los primeros cristianos vendían sus propiedades para darle todo a los pies de los apóstoles? Y estaba loco, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento, ahí en el Primer Testamento, en la primera iglesia primitiva. ¿Por qué lo podían hacer? Porque conocían a Dios, hermano. Y porque el amor de Dios estaba en ellos. Y se amaban los unos a los otros. Amén. Amados, ámense unos a otros, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién, hermano, a Dios. Entonces, si tú reflexionas ahorita y dices, bueno, la verdad es que no estoy amando, ¿cuál es la respuesta? No conozco a Dios, porque Dios es amor. Y decíamos el martes, ¿verdad? No hablo de que ames a tus seres queridos, ¿verdad? Porque ¿qué trabajo es eso? Sino de que ames a los otros, a los que te maldicen, a tus enemigos. Bendice al que te maldice, ora por tus enemigos. Porque en eso vas a mostrar que el amor de Dios y que conoces a Dios. ¿Y por qué podemos saber que eso es real? Porque Jesucristo lo hizo. Él oró por sus enemigos, Él bendijo a sus enemigos, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, gracias a Dios que estamos empezando este año y que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón un deseo de conocer verdaderamente a Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Amén. Amén. Avanzamos. Hechos capítulo 9, del 3 al 5, habla de Saulo de Tarso, de Pablo, ¿verdad? ¿Cuántos han leído este pasaje, hermanos? Cuando usted sabe que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y que aprendemos aquí que Pablo tenía mucho conocimiento de la Biblia, de la Torá, ¿verdad? Era un conocedor y él creía que servía a Dios y que por Dios iba y perseguía a los cristianos y los agarraba y los encarcelaba y los mataban. Porque él pensaba que estaba sirviendo a quién, hermano? A Dios. Entonces escúchame bien, era un hombre bien preparado, dice la Biblia que estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Un maestro de la ley. O sea, era un hombre que conocía la Escritura, un hombre preparado, un hombre que creía que servía a Dios, ¿verdad? Que le hacía bien a Dios persiguiendo a los cristianos. Y como conclusión nos damos cuenta que ni las muchas letras, ni el pensar que estás haciendo las cosas para Dios, nos muestra que conozcas verdaderamente a Dios. Porque Pablo, aunque tenía muchos estudios y mucha preparación, y aunque él creía que lo hacía para Dios, él no conocía a Dios. Así es que mucho ojo, hermano. Sí está bien que te prepares, sí está bien que hagas las cosas para Dios, pero lo más importante es que conozcas a Dios. Los fariseos conocían la palabra de Dios. Los fariseos creían que hacían las cosas para Dios, pero no conocían a Dios. Y por eso crucificaron al Mesías. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, ¿verdad? Pablo en esa comisión de atrapar a los cristianos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía esa voz que oyó Pablo, hermanos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué nos da a entender eso que dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Que no lo conocía, hermano.
En otras palabras, tú puedes saberte la Biblia al derecho y al revés, pero puede ser que no conozcas a Dios. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Pues número uno, ni él ni le conocían. Pero él pensaba que le servía a Dios, ¿no? Y en lugar de servir a Dios, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo con sus actos, hermano? ¿Qué estaba haciendo? Le estaba dando cosas al aguijón. ¿Sí? En otras palabras, ¿verdad? Creyendo que servía a Dios, se estaba metiendo con Dios. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero la verdad es que no estaba haciendo bien porque no conocía a Dios. Entonces muchos de nosotros podemos pensar que estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que ni siquiera conocemos a Dios. Y que lo único que estamos haciendo con nuestros actos es darle cosas al aguijón. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Cosas al aguijón. El aguijón es la punceta del escorpión, hermano. Y cosas es que tú le estés pegando ahí. ¿Qué va a pasar, hermano? Te va a pegar. ¿Y por qué dice al aguijón, hermano? Porque el piquete del escorpión es de los más mortales, hermano. Pues fíjate, él pensando que estaba haciendo bien, que estaba sirviendo a Dios, dice: ten cuidado, Pablo, porque le estás pegando al aguijón. Y Dios en su misericordia, ¿verdad? Lo rescata. Decíamos que cuando es que la gente conoce a Dios, verdaderamente a Dios, cuando está en problemas. Pues se metió en problemas Pablo, ¿verdad? Por andarle dando cosas al aguijón. Dice que cayó al suelo, ¿verdad? Y quedó ciego durante 3 días, y lo llevaban de la mano a una calle que se llama Derecha, y ahí estuvo en ayuno y oración. ¿Y qué cree que pasó en ese ayuno y oración, hermano? Empezó a conocer a Dios. ¿Para qué está escrito eso, hermano? Para mi enseñanza. Para que yo ya no le esté dando cosas al aguijón y mejor me ponga a buscar a Dios. Dice aquí que va a venir un hombre llamado Ananías y va a imponer sobre ti las manos para que recibas el don del Espíritu Santo. Y cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, ¿qué cree que pasa, hermano? Somos transformados. Y entonces ese Pablo, perseguidor de los cristianos, ahora se volvió en un ¿qué? Predicador de Jesucristo. Y lo defendía, y usted ya conoce la historia de Pablo, cómo lo defendía y cuánto tuvo que padecer por causa de Jesucristo, ¿no? Porque entonces ahora sí conocía verdaderamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero conocerle? Amén. Porque de veras que no le conocemos, hermano. Y somos como ese Pablo, le estamos dando, mira, cosas al aguijón. Y si no te ha picado el aguijón, ¿por qué cree que es? ¿Por qué? ¿Por qué no te ha picado? Si conoces a tu Dios, ¿por qué no te ha picado? Porque su misericordia es grande, hermano. Dice que es grande misericordia, pero que es lento para la ira. Pero llega un momento en que su ira, ¿verdad?, viene. La que sigue, por favor. Ahora vamos a hablar de Job. ¿Cuántos conocen a Job, hermano? Fíjese, ahorita le voy a leer el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién era Job, hermano? Para que usted se dé un poquito cuenta de quién era Job. Capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Escuche. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de qué, hermano? Del mal. Se lo vuelvo a leer. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué piensa usted de este Job? ¿Qué piensa, hermano? Diga conmigo: ¡wow! Se lo vuelvo a leer. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Pero qué cree? No conocía a Dios.
De tal manera que tú puedes pensar, yo soy un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, sin conocer a Dios. Y ya conoce usted la historia de Job, hermano. Dice que sus hijos hacían fiesta, ¿verdad? Hacían fiesta, hacían pachanga y invitaban a todos sus hermanos y a sus hermanas. Y Job hacía, después de que ellos hacían pachanga, él les ofrecía un sacrificio a Dios. No sea que mis hijos hayan pecado y voy a orar por ellos. Y ya conoce usted la historia, ¿verdad? Que Satanás dijo, a ver, quítale todo lo que tiene a Job y vas a ver si no maldice. Y le quitó a los hijos, le quitó todas sus posesiones, no solamente, sino que le dio una sarna maligna, desde la punta de la cabeza hasta los pies, hermano. Capítulo 42, versículo del 1 al 5, ahí está en la pantalla, dice, respondió Job, después de que pasó todo ese sufrimiento, ¿qué cree que pasó con Job, hermano? Después de que pasó todo ese sufrimiento, ¿qué cree que pasó con Job? Conoció a Dios, hermano. ¿Dónde lo conoció? ¿En el bienestar, en la abundancia o en la prueba? En la prueba. Y cuando Job ya pasó por todo ese proceso, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes. ¿Qué esperas, hermano, para reconocer que Dios todo lo puede? ¿Qué espera? ¿Una sarna maligna? Dice, no, Señor, sí, yo te conozco que todo lo puedes. Sí, me mueve la cabeza y luego están dudando, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué esto y qué el otro? Pues no conoces a Dios. Fíjate nada más cómo somos incongruentes, hermano. Porque si tú conoces a Dios, ese Dios abrió el mar rojo, hermano. ¿Qué no podrá hacer por ti? Entonces di conmigo, la verdad es que no lo conozco. Y fíjate lo que dijo Job, hermano, ahí en el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Es decir, Job había oído las maravillas de Dios, pero no lo había visto, no lo conocía. Entonces quizás tú has oído de Dios, ¿verdad? Que ha hecho milagros, que ha hecho cosas grandes. Y no solamente de la Biblia, hermano, sino aún entre nosotros. Ha hecho cosas maravillosas. Y has oído, pero no lo conoces. Porque si Él ha hecho cosas maravillosas, no solamente en la Biblia, sino en nuestras vidas, entonces yo espero en Dios. Porque si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí conoces a tu Dios o dudas de tu Dios? Porque cuando dudas es darle cosas a la hijo. Entonces está tremendo este pasaje. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Conoces a Dios? Pues si lo conoces debes de saber que no hay ningún pensamiento que se esconda de Él. Es decir, hasta lo que piensas, Dios lo sabe. Ya no te hablo de lo que haces, de lo que piensas. Ese es tu Dios, Él sabe lo que estás pensando. Pues si tú conoces a tu Dios, yo debo de tener temor de Dios. Y hasta mis pensamientos los debo de cuidar, porque Dios lo sabe. Puede ser que aún estemos aquí en la iglesia y estés pensando cosas malas. Y el pastor no se entera, ¿verdad? No se da cuenta. ¿Pero qué crees? Dios conoce tus pensamientos. Y si tú conoces a tu Dios, dices, mejor, Señor, perdóname. Porque si tú no reconoces que Dios conoce tus pensamientos y haces algo en consecuencia, esos pensamientos te van a ir llevando a más, hasta que te atrapen. Porque ¿dónde empieza el pecado, hermano? En la mente. Y Dios conoce tus pensamientos. Y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba. ¿De qué hablaba Job, hermano? De lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
Y a veces así somos, hablamos, decimos que el Señor, que ni entiendes ni comprendes nada porque no conoces a Dios. Porque hay una gran diferencia entre lo que dices, en lo que entiendes, cuando conoces a Dios. Porque cuando conoces a Dios, ya no solamente entiendes, ya no solamente hablas, sino que lo crees. Y por eso, ¿verdad? A lo mejor te parezca fantástico todo lo que dice este libro. Todas las maravillas, todo lo que lograron estos hombres y mujeres. ¿Cómo? Pues porque conocían a su Dios, hermano. Imagínate ese Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabes qué? Rey, hazle como quieras. Pero sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar ante tu Dios. Porque nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a postrar, porque sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos a quién servimos. Y cuando tú conoces a tu Dios, entonces puedes esperar los milagros más grandes y maravillosos. ¿Verdad? Porque cuando tú lees que calentaron el horno y que los echaron en el horno de fuego y no les pasó nada, no te quedes así como, pues quién sabe qué pasaría. Porque nada más pon tu dedo en la estufa y vas a ver lo que te pasa. Y si tú pones tu dedo en la estufa y aún sigues así sin entender qué pasa, es porque no conoces a tu Dios. Dice el versículo 4, está hablando Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y quizás en esta noche podamos decir, hermano, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí de veras habíamos oído de ti, pero queremos ver, queremos conocerte, Señor. Y no estés pensando ahorita con una mente humana, ay, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será el rostro de Dios? Porque si tú piensas de esa manera es porque no le conoces. Porque Dios es espíritu, hermano. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, le tienes que conocer en espíritu. Por eso dice la Escritura que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, no lo puedes buscar con la carne, hermano. No lo puedes buscar con tus emociones. No le puedes conocer de esa manera. Te tienes que meter en lo más profundo. Y me impacta, ¿no? ¿De oídas? ¿Cuántos han oído de Dios? ¿Cuántos han escuchado las maravillas de Dios? Eso es una cosa, pero ahora que digas, pero ahora las veo, Señor. Ahora las veo. Ya no creo por lo que dice la palabra, ya no creo por lo que me dicen, ahora yo lo veo, porque yo sé quién eres tú. Te conozco. La que sigue, por favor. Y ese es el mismo versículo 5, pero me gustó la diapositiva. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque cuando tú le conoces a Dios, escúchame bien, cuando tú conoces a Dios, ¿cómo es Dios? Entonces le puedes ver. Amén. La que sigue, por favor. Muéstranos al Padre. Fíjate los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús. Fíjate, tú puedes andar con el Señor Jesús, ¿no? ¿Cuántos años anduvieron ellos con Jesús, hermano? 3 años, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas tú ya caminando con Jesús, hermano? Y quizás después de todos esos años que has caminado con Jesús, ¿qué crees? Ni le conoces. Ellos andaban con Jesús, pero no le conocían. Dice Juan 14:7: si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis, ¿qué, hermano? Le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuántos años ha caminado Jesús con nosotros, hermano? No es posible que a estas alturas no lo conozcas.
Muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocen. ¿Qué es lo que escuchas cada martes, cada domingo? ¿Qué escuchas? La palabra de Dios. Tanto hace tiempo que estoy entre vosotros y no me conocen. Porque ¿de quién creen que habla la palabra de Dios? Habla de Dios. Pero no le conozco. ¿Y por qué no le conozco? Porque no le obedezco. Porque si le conociera, entonces andaría derechito. Pero como no le conozco ni sé, digo, no, pues Dios es gracia. No sigas pensando que es gracia, porque te puede suceder una desgracia. Si me conocieseis, dice el Señor, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe todavía incrédulo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿A quién adoramos aquí todos los martes y domingos, hermano? ¿A quién viene usted a adorar? Padre. A Jesús. ¿Verdad? Pero si usted viene a adorar a Jesús, ¿a quién conoce? Al Padre. Pero quizás venimos y alabamos y ni siquiera nos estamos dando cuenta que a través de eso estamos conociendo al Padre. Porque mi alabanza debe ser en espíritu y en verdad. Debo de venir a entregarme en alabanza y en adoración, hermano. Ya desde que salgo de mi casa yo ya vengo con esa disposición de conocer a Dios. ¿Y por qué me entrego en alabanza y adoración? Porque su palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿usted qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? Le va a alabar, porque usted conoce a su Dios, que es un Dios que le gusta la alabanza. Y por eso tenemos el ejemplo del rey David, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo alababa a Dios? Porque le conocía. ¿Y dónde fue que él profundizó en su conocimiento de Dios, hermano? El rey David. Cuando estuvo en la cueva de Adulam. ¿La que sigue, por favor? Juan 5, 46 al 47. Está hablando el Señor Jesús y le está diciendo a los fariseos, dice, versículo 46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, ¿quién escribió, hermanos? Él. ¿Quién escribió de Jesús, hermano? Moisés. Versículo 47, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? En otras palabras, si ustedes no creen en lo que está escrito aquí, entonces no le conoces. Ellos le decían así a Jesús, no, nosotros creemos en Moisés. Él es nuestro patriarca. Y Jesús le responde, si ustedes le creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió ahí. Pero ustedes ni entienden lo que dice Moisés, ni me conocen a mí. Moisés no es el pastor, Moisés es el de la Biblia. Es lo mismo, ¿verdad? No entienden, no creen lo que les dice Moisés. Porque no conocen a Dios. Entonces, ¿de qué creen que se trata este libro, hermanos? ¿De qué habla este libro, hermano? ¿De qué se trata? De Jesús. ¿Y qué acabamos de leer en el pasaje anterior? Jesús, ¿quién es? Padre. Es el Padre, hermano. Porque Dios es uno solo en tres personas. Pero no le conocemos. ¿A qué sigue? Con esa terminamos, hermano. La esencia del pacto nuevo. Jeremías 31, versículo 31 al 34 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová. ¿Qué va a hacer Jehová en el nuevo pacto, hermano? Daré mi ley en donde, en su mente, y la escribiré en donde, en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo es que nadie te va a tener que enseñar, sino que todos van a conocer a Dios, hermano? En el nuevo pacto, cuando nos dé un corazón nuevo y una, ¿cómo dice? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y este pasaje habla del primer pacto. ¿Cuál fue el primer pacto? Cuando salieron de Egipto, hermano. Hizo pacto con ellos, de que la sangre rociada en los postes y en los dinteles les iba a dar salvación. Ese fue el pacto que hizo con ellos. Dice, pero en el desierto invalidaron mi pacto, porque desobedecieron, pecaron. Pero haré un nuevo pacto, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. ¿Cuál es el nuevo pacto? Y lo leímos el día domingo. Este es el nuevo pacto, ¿en qué, hermano? En mi sangre. Cada vez que tomamos la Santa Cena, que estamos recordando que hay un nuevo, ¿qué, hermano? Un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto dice Dios que Él pondría, daré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón, y yo seré a ti por Dios y tú me serás por pueblo, y nadie te enseñará ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En otras palabras, que si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Y le obedeces y le sigues con verdad, tú conoces a Dios. Tus pecados han sido perdonados. Pero si tú no obedeces a Dios, has invalidado el pacto. Entonces, es un buen momento, ¿verdad? El mundo dice, vamos a hacer propósitos de año nuevo, hermano. Pero eso no se trata de que hagas un propósito, se trata de que entiendas que Dios es un nuevo pacto en Cristo Jesús para que su ley esté grabada en tu mente y en tu corazón. Y entonces puedas conocer a Dios sin que nadie te lo tenga que enseñar. O sea, tú ya vienes, no ves que nos van a enseñar, no, yo conozco a Dios. Vengo por comunión con mis hermanos, vengo porque quiero todavía conocerle a Dios. Pero si le conoces, entonces, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo caminas? Y daba el ejemplo de los padres, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de su papá? ¿Sí conocían a su papá o no lo conoció? Pero si lo conocía, ¿cómo era su padre, hermano? ¿Cómo era con usted cuando se portaba mal? ¿Cómo era? Ay, qué bueno que te portaste mal, síguele, la bronca. ¿Cómo era? ¿Ya lo conocías o no? A lo mejor era un padre, bueno, a la de 3, a la de 3 voy y te voy a corregir. Y pasar hasta la de 10, ¿no? Pero finalmente lo conocías, sabías que a la de 10 ahora sí te tocaba. Pero nuestro Padre Celestial no es así. Es necesario que a partir de hoy decidas conocerle. Y decidas obedecerle. Por eso el diablo se ha querido encargarse de distorsionar la figura paterna, hermano. De que no haya respeto por el Padre, de que no haya amor por el Padre, de que no haya honra por el Padre. Porque Dios es Padre, hermano. Hoy en día muchos, ¿verdad? Hombres y mujeres tienen una imagen distorsionada del Padre. Pues, ¿cuál es la idea que muchos tienen? No, pues el Padre es irresponsable, el Padre no se compromete, el Padre es algo secundario.
pero la Biblia nos dice como nuestro Padre. Y si no le conoces, hoy puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto. La verdad es que no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero entrar en el nuevo pacto. Quiero que escribas tu ley en mi corazón, en mi mente, para que nadie me enseñe, sino que yo te pueda conocer. Y les decía yo el martes de la canción, ¿verdad? No me acordaba cuál era la de Jesús Adrián Romero. Me dice que me ama. Me dice que me ama con las olas del mar. Me dice que me ama con mi respirar. Me dice que me ama cuando salgo a pasear. Entonces tú no puedes salir y ver el popo y decir, no conozco a Dios. Si ese monte de qué te habla, es la grandeza de tu Dios. Antes de venir para acá a la iglesia me enseñaba mi esposa un video de que tembló hace horas en Puerto Rico. Un terremoto, ¿verdad? Tumbó muchas casas. Y me está diciendo, estuvo tremendo, se cayeron casas, hasta casas modernas, casas nuevas. Y más que ver las casas derrumbadas, es conocer quién es tu Dios. Amén. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Mediten esto, hermano.